quedamos en la clase pasada con gráficos, ¿no? Hicimos algunas pruebitas para dibujar cosas. ¿Hicieron alguna prueba de dibujar algo? ¿No? Así que hoy vamos a seguir con hasta donde lleguemos en todo esto. Quizás llegamos a ver todo, pero vamos a ver animaciones de eventos e introducción al desarrollo de los juegos. Así que bueno, la clase pasada vimos esto, vamos a hacer un repaso, vimos el famoso J-Frame, que era como un marco donde ponemos cosas adentro, ponemos objetos, y el J-Panel, que era un panel en donde podemos dibujar. Y habíamos visto tres cositas: el método GetPreferSize, que era para configurar el tamaño, ¿no?, de nuestro juego; el método PaintComponent, que es ahí ponemos lo que queremos que se dibuje; y el objeto Graphics, que es como la caja de herramientas que tenemos para hacer dibujos. Así que vamos a ver cómo había quedado eso, como para que vean qué habíamos hecho. Esto era clase 12, gráficos 1. Teníamos el famoso inicializador con todas estas cosas, ¿no? O sea, al principio teníamos un ancho y un largo de la ventana en píxeles. Con esto activábamos la aceleración de gráficos en 2 dimensiones. Creamos un J-Frame, que este es como el marco, porque va a contener a nuestro juego. Después yo le puse ventana, como parece, es como la ventana, no es más que nada. Después le decíamos a la ventana, sí, está grabando esto, porque sí, está grabando. Después a la ventana le decíamos que arranque en el centro, abrir la ventana en el centro. Después a la ventana esta, que era todo el J-Frame, le decíamos que se muestre. Y después agregamos un J-Panel, creamos un J-Panel, que es un panel, y lo agregamos a la ventana. Ventana.add, el panel este que agregamos. Y finalmente ponemos ventana.pack para achicar la ventana al panel. Esto es como nuestro inicializador. Y después el panel, este de acá, extendía, es importante, y tenía distintas cosas, ¿no? Fíjense que hasta ahora todo entra en una pantalla, pero no es complicado eso. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente: implementar este método GetPreferSize, y acá setear el ancho y el largo del juego. Fíjense que acá con esto, en algún momento Java los va a llamar y va a ver qué ancho y largo quieren. Después tienen otro, sí, esto va en píxeles. Esto es como algo distinto. Ustedes a veces ven como ustedes hacen las cosas, tipo, bueno, hace esto, hace lo otro, pero en algún momento el framework, o sea Java, o sea algo como, o sea, por ahí los llama a ustedes. Y estos son ejemplos de eso. Ustedes extienden de una clase y en algún momento Java o lo que sea los va a llamar, o sea, va a ejecutar este método y va a ejecutar este método. Pero fíjense que ustedes no ejecutan manualmente este método, o sea, lo ponen disponible para que cuando crea conveniente el framework lo ejecute, pero lo tienen que hacer. Eso es a veces un poco complicado darse cuenta que hay que implementar o que hay que dejar listo. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente: ustedes ponen esto y en algún momento va a venir el framework y va a llamar a este método, que es PaintComponent. O sea, esto es dibujar lo que ustedes quieren dibujar. Acá les va a pasar un graphics, que es el objeto este con el que ustedes pueden dibujar. Ustedes tienen que hacer esto, sí o sí, super PaintComponent. Esto es para que termine de hacer las cosas, o sea, haga las cosas por defecto que tiene que hacer el framework, ¿no?, para dibujar. Y finalmente acá es donde dibuja. Fíjense que donde ustedes agregan código, generalmente es acá. Este método de dibujar que agregamos, este puede tener cualquier nombre. Quiero dibujar. Entonces acá quiero dibujar, y acá sí
ahí para que vean qué es lo que pasa. De barras. Esto es para si querés cerrar este método. Para si querés o sea, esto quiere decir que un override, o sea, override es como está sobreescribiendo, es una annotation. Podrías no poner el override como opcional, pero está bueno poner acá como una indicación de que estamos sobreescribiendo un método de la clase padre, se llama annotation, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner un punto de frenado ahí. Ahora sí, lo ejecutamos en modo debug. Fíjense que ahí se frenó, fíjense que no dibujó nada, pero sin embargo alguien me llamó, o sea, alguien ejecutó este paint component y ustedes no lo ejecutaron en ningún lado. O sea, acá en inicializador no hay nadie que llame al paint component, o sea, alguien agarró y lo llamó. Eso es lo que quiero que vean, o sea, que sucede esto, alguien lo llama. Entonces este paint component, bueno, viene para acá, quiero dibujar, acá sí entra acá, y ahora voy a ir avanzando línea por línea, a ver, ya. Esto no avanza nada, me parece. Pero fíjense que avanzo línea por línea y no pasa nada, porque en realidad para que dibuje tiene que devolver el control a el framework. O sea, esto dice, bueno, quiero que dibujes todo, pero recién va a dibujar cuando vuelva el control al framework. O sea, el framework va a dibujar cuando él crea conveniente que hay que dibujar. O sea, no cuando vos le digas. Vos le decís, che, quiero que dibujes esto, quiero dibujes lo otro, pero fíjense que no apareció nada todavía. Ahora cuando termina esto, y en un punto vuelve, ahí recién, vamos a ver, de vuelta, se dibuja esto, ¿no? Pasa una cosa. Bien, por ahora no pasa nada. Bien, así que bueno, como moraleja de esto de pintar, es un poco raro porque no es que ustedes dicen, bueno, agarrá este objeto y dibujar. O sea, ustedes crean toda una especie por decir algo, iba a decir como estos rastis, ¿no? Ustedes ponen ciertos rastis, ¿no? En el lugar para que de alguna forma lograr que el framework que estamos haciendo ejecute el código que ustedes quieren ejecutar. Entonces para eso lo que hay que recordar es esto, que hay que crear una clase JPanel y hacer un override de estos dos métodos, y acá van a recibir el graphics, ¿no? El objeto gráfico para dibujar. Bien, bueno, ¿qué más? Hasta ahora vimos esto. Entonces, primer parte es dibujar, ¿no? Clase 1, clase 2 y gráficos. Vamos ahora a animaciones. Ahora creció un poco el código. Fíjense que para que vayan viendo, ¿no? El inicializador está igual. Este es otro ejemplo, clase 2 de animaciones. El inicializador está igual, o sea, como para que vayan viendo que no hay. Ahora sí, en el panel vamos a cambiar algunas cosas. En el panel lo que hicimos es lo siguiente. Agregamos un método run, ¿no? Public void run. Acá pusimos un while true. Y acá no te viene lo que es el desarrollo del juego, ¿no? ¿Cómo funciona un juego? O sea, un juego funciona, vamos a volver un poco a las turbinas, de la siguiente forma. Un juego funciona de esta forma, ¿no? O sea, procesa acciones del usuario, se actualiza el juego y se dibuja. O sea, todo el tiempo, cada milisegundos o mucho más rápido, se hace todo esto. Se procesa acciones del usuario, se actualiza el juego, se actualiza como el ambiente y se dibuja lo que dice que hay que dibujar. Entonces esto a una velocidad muy grande. No sé si escucharon hablar de frames per second, FPS, en algunos juegos de estos de rol. Esto que va con la claro,
segundo el juego. Generalmente un valor normal, para que vos no te des cuenta que el juego está lento, son 60 frames per second. O sea, en un segundo te pasa 60 imágenes de lo que está pasando. Si tenés menos de eso, te das cuenta que el juego está lento o que como que se laguea. La guía es como que va, ¿no? Cuadro por cuadro, sí, exacto. Entonces la idea es que ustedes tengan al menos 60 frames per second, o sea, para poder tener un juego jugable. Entonces lo que sucede es esto, es como el game loop. Y lo que estoy haciendo acá es justamente eso, tratando de hacer un game loop. Entonces lo que hago es tener un método RAM, que tengo un while loop como para que no termine nunca este while, como un loop infinito. Y acá tengo las tres cosas que dije: el actualizar ambiente, el repintar, y en este caso estoy esperando 10 milisegundos. ¿Por qué espero 10 milisegundos? Para no matar el procesador. O sea, si yo agarro y instantáneamente, cada vez que termino de ejecutar, vuelvo a ejecutar algo, mato el procesador y se me va a medio fresar la compu. Entonces espero un ratito para darle un poco de aire al procesador. Entonces fíjense lo que voy a hacer. El actualizar ambiente, esto va a ser una cosa muy sencilla. Voy a tener una pelotita que voy a querer mover, ¿no? Voy a tener tres cosas. Actualizar ambiente, lo que va a hacer es mover la posición X e Y un lugar. O sea que la pelotita teóricamente va a ir en diagonal hacia abajo, ¿no? Después repintar va a llamar a esto también, acá tengan cuidado, o sea, esto que les dije, van a tener que llamar métodos para que el framework siga adelante. En este caso el repintar, o sea, que se refresque lo que yo quiero ver, se hace con el repaint, y el repaint es un método del objeto padre, del padre. O sea, el repintar hay que llamar a repaint. O sea, como que bueno, repintarme lo que yo tengo acá en este marco. Entonces, esto lo van a tener que hacer de esta forma, ¿no? Repintar y acá repaint. Claro, exacto, es un método de panel, exactamente. Y acá tienen explicado igual lo que hace. Repaint this component. Entonces este objeto es como que repinta, no refresca lo que están viendo. Esta sería la palabra. Y después van a tener el paint component. El paint component es lo que ustedes quieren dibujar. Y el paint component lo que va a hacer es lo mismo que hicimos antes, llamar al super y después dibujar. Y acá en dibujar sí, dibujo lo que quiero hacer. Voy a dibujar, usar el color rojo y llenar un óvalo en posición X, posición Y. Y posición X, posición Y va a ser un número que se va a ir actualizando cada vez que este while corra. O sea, por cada vez que se ejecuta este while, se va a actualizar el ambiente, se va a mover la posición X y la Y, y esto va a sumar 1 a estas dos coordenadas. Entonces fíjense, para no hacerlo mucho más largo, vamos a ejecutarlo. Si hay alguna duda, fíjense a ver si puede ver. ¿Se ve ahí la pelotita que cae? Ah, genial, voy de vuelta. Iba un poco lento, sí, porque como tengo toda la compu y cosas, ahí se ve, ahí va. Se fue, chao. Genial. Así que fíjense que con re poco código, porque no es una cosa que diga, wow, cuánto código hay que escribir para mover algo. Con re poco código, son unas 60 líneas de código, que es entendible, ¿no? En realidad dibujan son tres cosas. Actualizan una posición, repintan y le dicen lo que quieren dibujar. Acá, por ejemplo, si quisieran poner en lugar de un óvalo, puedo dibujar otra cosa, el cuadrado, ¿verdad? Fill rect. Y acá le pongo esto, le pongo posición X, posición Y, esto le puedo poner 50. Un cuadrado, ¿no? A ver, pasa que puedo mover acá. Un cuadrado que se cae. Ajá, bueno, bueno, se está cebando. Pará.
indicado acá. Un loop infinito que actualiza el ambiente, repinta y en este caso espera. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Por ahora. Tengo la nena gritando acá, me está taladrando la cabeza, pero bueno. ¿No se escucha la niña? No, ¿no? ¿De fondo? Ah, sí. Sí, ahora. Ahí está. Bueno, buenísimo. Eso está. Entonces, fase 1, bueno, vamos. Animaciones 2, bueno, ahora animaciones 3. Vamos a ver de animaciones 3. Bueno, hay un tema que es lo que voy a explicar acá, que es animaciones 2, animaciones 3. Hay un tema de lo que hicimos, es que estamos usando el mismo hilo de ejecución del programa para dibujar. Entonces no está muy bueno eso, es como que estamos consumiendo todos los recursos de nuestro programa para hacer una sola cosa. Y en un juego vamos a querer hacer muchas cosas simultáneas. Entonces, como vimos en una de las clases pasadas, hay algo que se llama, a ver si alguien se acuerda, lo que vimos, para ejecutar muchas cosas en paralelo. ¿Qué era lo que vi? ¿Cómo vi yo? Era hilos, ahí está, un hilo, eso, un hilo. O sea que un hilo de ejecución. Entonces lo que vamos a querer hacer es tener muchos hilos, sobre cada hilo que haga algo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, mover la parte del dibujado y repintado a un hilo. Entonces para eso hacemos los siguientes cambios. Vamos a hacer en el panel, vamos a implementar Runnable. ¿Se acuerdan que si implementábamos Runnable a una clase, nos iba a agregar un método para poner ahí pantalla completa? ¿Esta pantalla sí? ¿Pantalla completa? No. Sí, ahora está con eso, papi, mami, abuela, compota. Sí, bueno. Así que, bueno, tengo que hacer un traductorio, porque no entiendo bien lo que dice, así que un traductor vendría bien. Bueno, claro, ahí está. Sí. Bueno, entonces los cambios que vamos a hacer es lo siguiente, entre animaciones y 2 y 3 lo que vamos a hacer es agregar todo lo que es el dibujado y el repintado a un hilo. Entonces para eso hacemos estas cosas. Primero, hacemos que esta clase JPanel implemente Runnable. Al implementar Runnable, nos va a agregar un método Run. Este de acá. Entonces yo voy a borrar esto. Y me dice, che, mirá, tenés que agregar el método Run, porque al implementar la interfaz Runnable te obliga a implementar ese método. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, muy bien. Agrego el método Run y acá moví lo que es la actualización en tal while que tenía antes, por ahí en el método Run que no era, que no estaba dentro de un hilo, lo moví acá. Y acá tenemos lo mismo, actualizar ambiente, dibujar y esperar. Es exactamente lo mismo, nada más que está dentro del método Run que espera este Runnable. Después todo lo demás, sí. La siguiente, mira, en animaciones 2 teníamos un
método run, pero no habíamos implementado Runable. O sea, en realidad podemos haber puesto correr acá para que se entienda. Correr. Y correr. Lo que hacía era ejecutar el correr acá, fíjate, ¿no? Entonces esto me consume todo el recurso que tengo. Ahora lo que hicimos es lo siguiente, no, mira, vamos a hacer implementar Runable, no, me decían 3. Acá agarramos, implementamos Runable en el panel, y al implementar Runable tengo que implementar el método run, ahí, y acá meto lo que quiero hacer, Runable. El método run. Y en el método run va lo que quieres hacer, lo que quieres ejecutar, lo que quieres correr. Que justamente es el game loop, que es actualizar ambiente, dibujar y esperar. Igualmente tenés que poner un while, porque si no lo vas a ejecutar una sola vez y va a terminar. Ahora hay otra diferencia, o sea, la única diferencia entre el otro es esta, y en realidad, bueno, nos quedó igual, pero poner esto dentro del método run que nos da la interfaz. Y la otra diferencia es esta. Fíjate que una vez que yo hice hasta acá, esto es todo igual, acá creo el hilo, fíjate, hacer el hilo, new thread, le paso el panel, porque había que hacer eso, para crear un hilo, vos le pasabas el Runable que querías, y le pasabas la clase que implementaba el Runable que querías ejecutar. Entonces lo que estoy haciendo acá es lo siguiente, crear un hilo, y esto recibe un parámetro que es el Runable que quiero correr. Entonces acá le paso el panel. El panel justamente implementa Runable. Entonces funciona. Y por último, lo que tengo que hacer es arrancar el hilo. Entonces hago hilo.start. Y esto lo que hace es el método run ejecutarlo, pero en otro hilo, ¿no? No lo ejecuta en el main, en la parte principal del programa. Podrías, si querés, generar otro panel, exacto, podrías tener otro panel que corra otra cosa, por decir algo. O podrías tener, ahora después vamos a ver cómo paralelizamos cosas, o sea, cómo hacemos, de qué nos sirve tener esto de hilo. Vamos a ver. Claro. Sí. Igual ahí vamos a usar el mismo hilo para todo. Lo que nos sirve tener distintos hilos es para poder responder a eventos, o sea, para que no esté todo atado al mismo, todo el programa atado al mismo procesamiento, como puedes tener distintas cosas. Sí. Bien, entonces vamos a ejecutarlo, no van a haber diferencia, pero en realidad ahí está la pelotita que cae y se va. Pero la ideal es hacerlo como lo hicimos ahora, ¿no? Tener un hilo y poner adentro del hilo lo que queremos ejecutar. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Muy bien? Ahora. ¿Ahí se perdió? ¿Están ahí? Listo. Bueno. Bueno. Vamos al otro ejemplo. Ahora sí. Vimos gráficos, animaciones, y ahora vamos a ver eventos del mouse. Cómo responder eventos del mouse.
capacidad de recibir eventos. Un evento es algo que sucede y a ustedes se les informa. Por ejemplo, no sé, ustedes están viendo, no sé, el partido de Argentina y de pronto alguien viene y les dice que está lloviendo. Entonces les está informando que está lloviendo. Eso es un evento, ¿no? Algo sucedió y se les informa. O por ejemplo, no sé, están volviendo el trabajo y alguien dice que está perdiendo Argentina 1-0. Entonces eso es un evento. No cosas así, cosas que importan. Entonces la computadora genera todo el tiempo eventos. O sea, también se llaman a bajo nivel interrupciones. Entonces, por ejemplo, mira, usted le dice, che, grabá esto en el disco. Entonces cuando termina de escribir, genera un evento, che, ya terminé de grabar esto en el disco. Ah, bueno, está bien. Entonces hay una tipo de programación que es programación orientada a eventos, ¿no? Pasa algo, corresponde. Entonces acá lo siguiente, ustedes quieren escuchar el mouse, o sea, cuando muevo el mouse. Entonces este objeto ventana tiene una forma de agregarle un escuchador de eventos del mouse. Entonces fíjense lo que hago, ventana.addMouseMotionListener y le paso el panel mismo. ¿Pero por qué le paso el panel? Porque el panel, ahora van a ver otro cambio que hice, voy a ir al panel, le agregué que implementa la interfaz MouseMotionListener. Entonces yo agrego esto, ahora voy a borrar esto, así no se pierde. Solo que hice lo siguiente, yo tenía todo lo mismo, así, y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que esta clase tenga la capacidad de escuchar eventos del mouse. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es implementar MouseMotionListener. Ahí está. Al implementar la interfaz MouseMotionListener me va a obligar, como siempre, a implementar métodos. Y justamente los métodos que me pide que implemente son MouseMove y MouseDrag. MouseMove es cuando ustedes mueven el mouse, ¿no? Y MouseDrag es cuando apretan un botón y arrastran. Eso es draguear. Entonces acá voy a volver a poner lo que tenía. Fíjense que MouseDrag lo dejo como estaba, no hago nada. No me interesa hacer nada para draguear, o sea, para arrastrar. Pero MouseMove, acá le pongo el código que yo quiero. O sea, cada vez que se mueva el mouse, alguien mueva el mouse, como yo estoy registrándome como un escuchador de eventos del mouse, me va a llamar este código. Va a venir por acá y me va a llamar este código, me va a pasar es una clase, una instancia que me va a decir el estado del mouse. Más que nada la posición X e Y del mouse, me va a informar. Y yo lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente. A ver si hice algo más especial acá. Sí, hice dos cosas. Miren, fíjense. Le seteé la posición X e Y de la pelotita a la posición X e Y del mouse. O sea, es como que la pelotita va a seguir el mouse. Y además estoy imprimiendo en la consola la posición X e Y del mouse. Como para que ustedes vean a dónde está el mouse parado en ese momento. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Más o menos. Digamos, bueno, ahora vamos a ejecutar para que ustedes vean, porque esta es mucha cháchara y decir, vale, ejecutarlo porque estoy aburriendo. Application. Fíjense lo que sucede. Ahí tengo la pelotita y fíjense cómo se sigue. ¿La ven? La pelotita ahí. Y abajo, fíjense que aparece vuestras coordenadas. Entonces yo voy por acá, la coordenada casi 0, y por acá 777, 558, ¿no? Entonces, con esto pueden hacer juegos que involucren el mouse. Sí. Sí. Sí.
escuchar eventos del mouse, hay que hacer tres cosas. Primero, la ventana tiene agregar este método, esta es como la clave, ¿no? Agregar un escuchador de eventos, ¿no? O sea, tiene la ventana tiene la capacidad de escuchar los eventos y tiene que saber qué hacer con esos eventos. Entonces ustedes le dicen, mira, pasáselos al panel, los eventos. ¿Y cómo el panel puede recibir los eventos? Implementando la interfaz Mouse Motion Listener. Acá cualquier clase que implemente la interfaz Mouse Motion Listener tendría la capacidad de escuchar, de hacer algo con estos eventos. Y una vez que implementan esto, tienen que completar estos métodos que les agrega Mouse Drag y Mouse Move. Vamos a hacer un ejemplo con el drag, por ejemplo. Voy a imprimir esta misma acá. No, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar este código acá. En vez de ponerlo en Mouse Move, lo vamos a poner en Mouse Drag. Acá. Entonces voy a agarrar un drag. Fíjense, yo muevo el mouse, pero la pelotita no me sigue, ¿no? Para que me siga, tendría que arrastrar. ¿Cómo hacen para arrastrar ustedes? Claro, drag es para apretar el botón izquierdo. Fíjate, ahora voy a apretar el botón izquierdo. Y ahí sí, estoy apretando el botón izquierdo. Ahí suelto el botón izquierdo. Quedó ahí. Entonces, como que ustedes la ponen ahí, ahora la pongo ahí. Entonces pueden hacer todo el arrastre, ¿no? Para arrastrar algo ahí. Después otra pelotita la arrastra por acá. ¿No? De nuevo no pasa nada, ahora arrastro. Ahí está, pueden arrastrar. ¿Sí? Excelente. Bueno, eventos de mouse. ¿Alguna duda de estos eventos de mouse? Esto es sencillo, ¿no? Como agregar una interfaz, un motion listener y ya está. La música de cada todo. Eventos, sí. Sí, son tres pasos. Claro, agregar la interfaz, ¿no? Implementar la interfaz y si estás a la ventana que agregue el mouse motion listener y le pasas la clase que implementa la interfaz. Y ya está. Bien. Bueno, esto es teclado, esto es muy interesante. Esto es teclado. Vamos a ver el teclado. Muy parecido, Viene todo igual. Fíjense la diferencia. Viene todo lo mismo. Y en un lugar, en vez de decir Add Mouse Motion Listener, dice Add Key Listener. Es otro método. Ventana.add Key Listener. Y me pasa el panel. Y esto acá se podría hacer esto, ¿no? Ventana. Porque tengo todas las cosas. Tengo Add Motion Listener. Y hay otro que es Add Mouse Wheel Listener. ¿Para qué les parece que sirve este? No es bueno, la ruedita. Es que escucha la ruedita. Si hacer cosas con la ruedita del mouse, a ese Add Mouse Wheel Listener. Bueno, entonces si quieren agregar para que escuche dentro del teclado, hacer juegos por ejemplo con la flechita o para escribir, agregar un Add Key Listener. Bien, vamos a panel. Y acá fíjense, implementé la interfaz Key Listener. Vamos a hacer una cosa, sí. Exactamente, tenés que filtrar qué teclas tenés. Ahora vamos a ver eso. Está muy buena, Bien ahí. Muy bien. Así que primer paso, entonces, para escuchar eventos del teclado, llamar el método AddKeyListener y pasarle una clase que implemente la interfaz KeyListener. Yo lo que hice para simplicidad al mismo panel le hice implementar esa interfaz. Entonces el panel tiene implementa la interfaz KeyListener. Cuando yo implemento esta interfaz, vamos a hacer una cosa, vamos a guardar esto. Fíjense que cuando implemento la interfaz KeyListener no
obliga a implementar tres métodos: el key release, key type y la otra key press. O sea, key release es cuando ustedes sueltan la tecla, key press es cuando la apretan y key type es cuando la apretan y sueltan la tecla. Como que son tres eventos en realidad distintos. Sí. Exacto, siempre que agregues una interfaz que tenga cosas a implementar, te va a agregar. Exacto, si le pones quick fix, fíjate que ahí te agrega todo abajo vacío y te deja dar error. Yo lo que voy a... Sí. Podés poner todo, sí, implementar todo, el del mouse, el de la ruedita, todo, puede hacer todo, exactamente. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es volver a poner el que yo tenía. Y acá es donde está un poco, a ver, está bien. Lo que voy a hacer este código, vamos a ejecutarlo, vamos a... Fíjense, yo voy a usar el key press y el key release. No voy a usar el key type, porque no me conviene para este tipo de juego que voy a hacer yo. Si yo quiero hacer un juego cuando mantengas apretado haga algo y cuando sueltes haga otra cosa. Entonces el key type no me sirve, por lo tanto lo voy a dejar vacío. Y en el key press lo que voy a hacer es acá voy a recibir la tecla que apretó la persona, ¿no? En key event recibo un argumento. Y en este argumento tengo la tecla que apretó o que está apretando la persona. Y las teclas tienen distinto código. El código es el código ASCII, en realidad. O sea, en la tabla ASCII ustedes sacan qué tecla está apretando, ¿no? Y yo voy a usar en este caso los códigos ASCII 39, 37, 38 y 40, que son las, si no me equivoco, las teclas son de escribo. Que era esto. Estas son las flechitas, no me acuerdo bien o letras, a ver, 37, 36, voy a sacar la duda que era vamos a ver una cosa, vamos a ejecutarlo. Sí, una cosa, a ver. Sí, depende igual, hay un tema, depende sí, en algún punto depende de... Ahora voy a hacer una prueba para que ustedes vean qué pasa, pero depende de las flechitas, a veces están en distintas posiciones y depende de la base más. Esta es la forma en que a veces ustedes están tocando la tecla y quieren ver cuál es el código directamente. Teclas que yo aprieto, por ejemplo, si aprieto la tecla que tiene el código 39, me va a cambiar la velocidad X y la va a pasar a 5. Esto es importante, acá es como una especie de rompedero de cerebro, pero bueno, no. La velocidad X me la va a pasar a 5. Si aprieto la 37, que sería como la inversa de esta, que estaría al otro lado, me va a pasar la velocidad a -5. Lo mismo para estas dos teclas. La velocidad Y a -5 me lo va a cambiar y este me va a cambiar la velocidad Y a 5. O sea, la velocidad es la cantidad de píxeles que quiero mover mi elemento por cada refresco. O sea, si yo mantengo apretada la tecla, supónganse la fichita de la izquierda, lo que yo quiero es que mi jugador se mueva
movimiento en realidad lo va a dar, o sea, se va a visualizar cuando se produzca un refresco. Entonces lo que yo quiero hacer es desacoplar el movimiento con el refresco. O sea, no quiero que por cada vez que yo aprieto la tecla izquierda unir eso a la cantidad de veces que ustedes ven la imagen. Entonces por eso está el concepto de velocidad. Y el concepto de velocidad implica que el personaje o la cosa que ustedes quieran va a tener su velocidad. Y esa velocidad va a ser independiente de la cantidad de veces que se refresca el juego. O sea que cada ítem de su juego va a tener una velocidad. Y esa velocidad es la cantidad de elementos, de ítems, de lugares que se mueve mi jugador por cada vez que se refresca. Ahora van a ver qué quiere decir eso. Sí. Dale, vamos al otro link. Vamos a ver. Tenemos acá. Paso los dos, ¿verdad? En este ahora, vamos al segundo. No, ahora, ¿no? ¿Qué hora es? Ya falta poco. Ahí está. Bueno, tengo un ratito más, no se corta. Bueno, entonces, ¿qué les decía? Vamos a tratar de... por el chat, sí, lo mismo. Así que fíjense qué va a pasar en este juego. Tenemos el mismo patrón. Actualizar ambiente, dibujar y esperar. El actualizar ambiente lo que va a hacer es lo siguiente. La posición X de mi cosa la va a setear a la posición X más la velocidad. Y la posición Y va a ser la posición Y más la velocidad. O sea, si hay algo que me está cambiando, que está para cada refresco diciendo que la velocidad es 5, me va a mover esa cosa 5 píxeles para la velocidad que me indica. ¿No? Puede ser positivo o negativo. ¿Qué cosa más? Y no mucho más que eso. O sea, los cambios son los siguientes. En actualizar ambiente, tengo en cuenta que es una variable de velocidad, que tengo que tener en cuenta para ver si muevo la cosa a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Y después la parte cuando escuchamos el evento, ¿no? Escuchamos el evento y según la tecla que está apretando la persona, actualizamos la velocidad. Entonces vamos a ver qué hace esto. Bueno, fíjense, ahí tengo una pelotita, la ven ahí, y voy a apretar la tecla derecha. ¿Ven? Fíjense, se va para la derecha. Aprieto a la izquierda, se va para la izquierda. Ahora aprieto la de abajo y ahora la de arriba. Entonces fíjense abajo, que aparecen los códigos que estoy apretando, ¿verdad? ¿Dónde está? A la derecha, 37 para la izquierda, para el teclado, 38 para arriba y 40 para abajo. Ahora voy a apretar la A, el 65. Y 65 para mí coincide con la tabla y la A. ¿Lo ven ahí? 65 es la A. Por ejemplo, si aprieto la B me denominamos 66. Sí.
uno solo. O sea, el 97 nos habrá confundido con... Bueno, yo tengo la... A ver, vamos a ver una cosa. Él puso la minúscula. Claro. Sí, para lo que son las teclas, las letras, por decir estándar, deberían ser lo mismo. O sea, debería ser el código. Sí, ahora para las flechitas puede haber alguna variación, lo que son flechitas o alguna cosa un poco más rara. No, por ejemplo, ahora voy a apretar la G71, y según la tabla ASCII, el valor decimal de 71 es la G. Así que vamos a empezar con el 1. El 1 es el 1 del 49, ¿no? Dice acá, 49, a ver. No, ahí, perdón, ahí está, 49, pero no el 1. El 2 es el 50, el 3 es el 51, 4. Igualmente, si ustedes quieren, no están seguros del código, pueden hacer esto. Pueden hacer un programa que se imita el código que estoy haciendo yo para ver el código que tienen que usar. Bien. Así que bueno, con esto pueden hacer un programita que es interesante, ¿no? Ahí tendremos con el teclado, programita picupique. Había un juego, estaba re bueno, que era para aprender a cliquear, iban cayendo en letras, había que pegarle a la letra. Era para aprender a cliquear rápido. Sí. Ese, claro, así. Pueden hacer un juego así, ese nunca lo hicieron, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Vamos al otro link, ¿no? Si no nos sacan, ¿cuánto falta? Ya está. Sí, la llamada finalizará pronto. Quiero 2032. Hagamos una cosa, me parece después vamos a ir al recreo y quizás ya gastamos el link. ¿Me parece el recreo ahora y volvemos en 15? Volvemos 45, ¿parece? Traten de... Sí. Si quieren en el recreo aprovechen para hacer alguna prueba con esto. Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos ahora en el 40 y vamos hasta el 47, 48, ahí está. Vamos un ratito. Bueno. Ahí está. Bueno, vamos a seguir ahí adelante. A ver. Bueno, entonces lo que... Había un juego que les había mostrado en su momento, que era el de la paleta y la pelotita, ¿se acuerdan? A ver. A ver. Sí, grabando, sí. Recording. Está bien. Genial, gracias. Bueno, a ver, entonces, habíamos visto en algún momento, no sé si se mostró el juego de la paleta y la pelotita, que había que salvar, en algún momento usar una paleta para destruir a los enemigos que estaban arriba, una especie de arcano y no sé si escucharon ahora. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ir armando ese juego para que vean cómo se hace al menos un buen juego. Y en base a eso se les ocurre el juego que tienen que hacer. Bien. A ver, vamos a hacer un dibujo paleta. Bueno, a ver. Entonces, en estamos viendo, para los que llegaron recién, vamos a tratar de ir llevándonos a armar el juego. No sé si llevamos esta clase, pero la que viene, vamos a ver cómo
voy a arrancar directamente. Se va a ver un poco chiquita, pero fíjense abajo, ¿se ve la paleta que se mueve? Ahí está, bueno. Entonces la estoy moviendo como Atari. Está un poco finita, ¿no? No importa, después en el siguiente ejemplo la vamos a ver atrás. Pero al principio, para hacer este ejemplo, con lo que ya vimos directamente no es más que poner eso mismo en un ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo queda el código. Vamos a ver. Inicializador lo mismo de siempre. No hay mucho cambio, ¿no? La ventana, el panel, ¿no? Acá está todo igual. Todo lo mismo. Y en el panel ya directamente empezamos a ver el concepto de paleta. Fíjense que aparece paleta con su posición X y su velocidad X e Y, ¿no? Y el tamaño lo tengo, el tamaño lo defino cuando dibujo la paleta. Yo tengo estos valores que son los que cambian, las posiciones X y las velocidades. Lo tengo, fíjense que acá dice paleta, y en algún punto esto se va a convertir en un objeto separado cuando tengamos muchos. Bueno, vamos a ver cómo queda el juego de la paleta la clase que viene, que todos estos conceptos van a quedar separados. Pero al principio, para simplificarlo, bueno, en principio cuando arranco el juego pongo la posición, la paleta, la posición Y, el largo del juego menos 20. O sea, es como para que la ponga abajo, ¿no? Para que la paleta empiece abajo al principio. Acá le podría poner menos 20 o menos 25, a ver cómo quedan. O sea, en realidad es el largo del juego menos, como que lo sube la paleta. El menos 25. No podemos hacer. Claro, exacto. Está ahí subió la paleta, ¿ves? Está más arriba. Exacto. Bueno, vamos a dejarlo acá. Después tenemos todo lo mismo, las dimensiones que hay que poner, el ancho y el largo, en este método que es Feature Size, el método Run que tiene actualizar ambiente, dibujar y explorar, lo mismo. Tenemos el dibujar que se hace un paint, el paint component que se hace un dibujar, todo esto es lo mismo. O sea, para que vayan viendo lo que tienen que prestar atención y diferencia entre el ejemplo anterior y otro. Es como que vamos construyendo para arriba, ¿no? Y el actualizar ambiente, en este caso voy a llamar a mover paleta. Y mover paleta lo que va a hacer, vamos a ver mover paleta, es va la velocidad, exactamente. O sea, mi actualización de ambiente es mover la paleta, y mover la paleta quiere decir ubicar la posición X e Y de la paleta, sumarle o restarle la velocidad X e Y. Exactamente, muy bien. Exactamente, la nueva posición. Después dibujar paleta no es más que cambiar el color a black, y en este caso dibujar una paleta de ancho 200, acá voy a poner un poco más gruesa, tenía uno, voy a poner así, parece una paleta, vamos de vuelta. Ahí está la paleta rojo. Lo que piden lo tiene, en esta clase lo que piden lo tiene, es así. Ahora sí, la paleta roja, vamos a poner un poco más ancha. Ahí está.
más? Entonces, como yo muevo esta paleta con las teclitas, lo que hice fue implementar Listener, ¿no? Y en el método KeyPress le pongo que si mantiene apretado el 39 le asigne 1 a la velocidad, y se aprieta el 37 le asigne -1 a la velocidad X, esta es la X, y a claro, en realidad la pelota se mueve en la coordenada X nada más, por eso necesito la X. Entonces fíjense que si yo mantengo apretado, esto, traten de visualizar esto. Cuando yo mantengo, sí. Claro, vamos a hacer eso. Vamos a poner -3. Vamos a pasar que va a ir a la derecha una velocidad, para la izquierda otra. ¿Ya? Ahí va tanto y ahora para la izquierda. Entonces está perfectamente desacoplado lo que es la velocidad del refresco. O sea, fíjense que la velocidad me va a marcar cuánto se mueve, no es que estoy acoplado al refresco. O sea, el dibujado no está acoplado a la velocidad del componente. Está bueno. Porque cada jugador, cada cosa puede tener su velocidad distinta. De hecho, cuando agregamos una pelotita, la pelotita va a ir a una velocidad distinta que la paleta. Entonces, podemos controlar eso. Bien. Podemos prender claro, puede ser lo que vos quieras. Entonces, con esta forma de trabajo, podés tener varias cosas al mismo tiempo viniendo, ¿no? Cada uno con su velocidad, su posición, y cada uno se actualiza como tiene que ser. Bien. ¿Alguna duda de esto, de este ejemplo? ¿Venimos bien? Sí, a ver, escuchar. Bueno, genial. Claro, sí. Bueno, pero bueno, lo explicó y no es permeable a dudas. Genial. Bueno, vamos a arrancar. Ahora vamos a poner a la pelotita en la escena. De vuelta, tenemos el inicializador con todo lo mismo. El key listener, el thread, todo igual, no hay nada diferente. Ahora el panel sí. Vamos a agregar, nosotros tenemos una paleta y acá tenemos la pelotita. La pelotita tiene una misma posición X y velocidad X e Y, ¿no? Sí. Exacto, esa es la idea cuando la clase que viene muestra el juego está dividido. Así está como para que vean cómo funciona, ¿no? Pero la idea es después cada elemento vive en su clase. Exactamente. Va a haber una clase paleta, una clase pelotita, una clase enemigo, una clase sarasa. Bueno, en este caso entonces hablamos de la pelotita, ahí. Y acá, cuando arrancamos el panel, es como que inicializamos, tenemos que inicializar las cosas, ¿no? Ponemos la paleta en la posición largo juego -20, y después la pelotita la ponemos en el borde izquierdo, ¿no? Posición XY00, acá arriba, por ahí, y velocidad 1,1, esto quiere decir que se va a mover en diagonal hacia abajo. Velocidad hacia la derecha 1, hacia abajo 1, quiere decir que se mueve en diagonal. Porque por cada refresco te van a mover uno a la derecha y uno para abajo. Entonces eso resulta como que es en diagonal. Sí, exacto.
Al X y al Y uno le sumo. Sí. ¿Qué más? Fíjense que este método RAM es lo mismo, actualizar ambiente, dibujar y integrar. Y acá tenemos una cosa más. Tenemos mover paleta y mover pelota. Agregamos mover pelotita. Y el mover pelota en realidad hace lo mismo que mover paleta. O sea, la posición de la pelota le suma la velocidad. O sea, si yo tengo uno, le va a ir sumando uno cada vez que se ejecuta. Y otra cosa más, dibujar paleta. Ya, entonces tenemos mover paleta, mover pelota. Eso está. Acá se dibuja, como el otro ejemplo, se pinta el componente, lo mismo que el otro ejemplo. Y acá dibujar, agregamos dibujar pelota. Y dibujar pelota es cambiar el color a rojo y dibujar un óvalo. En paleta posición X, paleta posición Y. Rápido, esto 2020 es cuántos píxeles a la derecha y cuántos píxeles para abajo. Y nada más que eso, o sea, con eso agregamos la pelotita. O sea, fíjense cómo tenemos dos cosas que se mueven en forma independiente. La paleta se mueve con el teclado y la pelota se mueve siempre uno a la derecha y uno para abajo, por cada vez que se ejecuta este loop. Así que vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Application. Ahí está, bueno, la pelotita caer y ahí tengo la paleta. A ver si la engancho. ¿Qué piensan? ¿Que va a rebotar o va a seguir de nuevo la pelotita? Se fue. Porque no le pusimos código todavía para que rebote. Claro, está muy inocente este código. Bueno, ¿cómo lo ven hasta ahora? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Acá. Bueno, ahora vamos a ver el otro. Sí. Bueno, ahora vamos a ver el último tema de esta clase, que es colisiones. Bueno, acá vimos, esto es lo que estamos viendo, ¿no? El game loop, que es procesar acciones de usuario, en este caso ver eventos, etc. Actualizar el juego y dibujar. Es el game loop. Eventos del teclado y mouse, vimos cómo se definen y se usan cada uno. Y ahora vamos a ver detección de colisiones. Cómo funciona esto de detección de colisiones. Algunos de ustedes toman agua porque no toman agua porque no. Ahora sí, detección de colisiones. Claro, bueno, estoy ocupado de eso, pero ahí está. Bueno, una forma sencilla de detectar colisiones es usando rectángulos. Lo que se hace es dibujar un rectángulo imaginario sobre nuestro personaje, ¿no? O sea, tenemos un autito, entonces dibujamos un rectángulo que lo encierre al autito, a lo que ustedes quieran detectar la colisión. Y entonces la idea es, cuando dos rectángulos se solapan, podemos decir que hay una colisión. Entonces detectamos una colisión cuando hay un solapamiento de esos dos rectángulos. Cuando pasa esto, ¿no? Cuando aparece una cosa así, está este rectángulo por ahí incontento, se solapa con otro, hay colisión. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para saber si dos rectángulos se solapan? Y la idea sería esta. Vos tenés dos rectángulos, ¿no? Un rectángulo tiene un rango X, por decir acá, y un rango Y. El otro rectángulo tiene un rango X y un rango Y, es un conjunto de puntos. Y si los rangos X e Y de los dos elementos se solapan, entonces quiere decir
línea de acá se solapa con esta, y además esta línea se está solapando con esta. Entonces cuando eso sucede, podemos decir que hay una colisión. Vamos un poco más en detalle. Esto es como más matemáticamente. Los rangos, fíjense que acá tienen una... O sea, esto lo llevamos a una línea, ¿no? Vamos a agarrar este rango X y este rango X de acá, y lo vamos a llevar acá. Tenemos A, B y C y D. Acá, A, B, C y D. Entonces, decimos que los rangos se solapan si se cumplen estas dos condiciones. O sea, A tiene que ser menor que B y B tiene que ser mayor a C. Fíjense que cuando pasa esto, hay un solapamiento. O sea, cuando se cumplen estas dos condiciones, en este caso, A menor a D, sí. B mayor a C, sí, hay un solapamiento. En este caso, A menor a D, sí. B mayor a C, sí, hay solapamiento. En este caso, tenemos A menor a D, sí. B es mayor que C, no. Fíjense que B es menor a C, entonces no hay solapamiento. Entonces esta es una forma simple de saber si dos líneas se solapan. Chequeando los extremos, ¿no? Si se cumplen estas dos condiciones, se puede verificar que hay un solapamiento. Entonces lo que yo hice fue crear un método que es hay solapamiento de rango, ¿no? O sea, para dos líneas en principio. Hay solapamiento de rango, le paso 4 puntos, A, B, C y D, y si A es menor y D, A, D y B mayor a C, que es lo mismo que dijimos acá, retornamos true, si hay solapamiento, estas líneas se solapan. De lo contrario, retornamos false. Entonces este es un método simple que me dice que hay un solapamiento de rango. Y ahora viene la magia, hay colisión. Porque hay colisión no es más que llevar esto a un rectángulo. O sea, a ver si hacer esto mismo. Si los rangos X e Y, los dos elementos se solapan, entonces los dos elementos colisionan. Como llevas esto a un nivel más. Es decir, bueno, tiene que haber solapamiento de rango entre estos dos, los X y además los Y. Y no es más que este método que haré acá. Fíjense. Acá, bueno, presten un poco de atención, no tenemos un método que dice si hay colisión. Tenemos que reciben 8 cosas. La posición X del elemento 1, la posición Y del elemento 1, el ancho del elemento 1 y el largo del elemento 1, ¿no? Fíjense, X, Y, ancho y largo del elemento 1. Y lo mismo para el elemento 2. X, Y, ancho y largo del elemento 2. Y acá lo único que hacemos es llamar a este método que ya nos creamos, el famoso solapamiento de rango, por la posición X del elemento 1, la posición X más el ancho del elemento 1, la posición X del elemento 2 y la posición X más el ancho del elemento 2, que no es más que esto, ¿no? O sea, al sumarle el ancho, estoy simulando o emulando los puntos A, B, C y D. O sea, acá imagínense que tenemos A, B, C y D, que son estos puntos que acabo de calcular, sumando el ancho, ¿no? Entonces podemos decir que si hay solapamiento de rango en las X y además hay solapamiento de rango en las Y, hay una colisión. Sucede esto que está acá. O sea, sí. En paralelo, o sea, si no hay que cumplir esta y además esta otra, las dos condiciones. Si se cumple una pero no la otra, no hay solapamiento. Fíjate en este caso no hay solapamiento. Se cumple la primera, sí, A es menor a B, ¿ves? A está por acá y está por acá. Se cumple la segunda, en este caso no. Y en esto sí de abajo, o sea, es como que se tiene que cruzar de alguna
método que nos diga si se solapan dos líneas en realidad, que tienen coordenadas A, B y C y D. O sea, la primera línea coordenadas A, B, la segunda línea coordenadas C y D, y creamos un método. Y después este método lo usamos para ver si se solapan dos rectángulos. O sea, si se solapa, esto lo que está diciendo criollo es, che, se solapa las posiciones X de estos dos rectángulos y además se solapan las posiciones Y de estos dos rectángulos, entonces estás en este caso, ¿ves? Que se solapa esto, entonces tenés una colisión. Entonces esto mismo que yo puse acá, este código lo llevé al otro ejemplo, fíjense ahora el ejemplo de colisiones, lo llevé acá, colisiones 8, panel, con el método que es hay colisión, fíjense. Este método hay colisión recibe x, y ancho largo elemento 1, x, y ancho largo elemento 2 y me dice si hay colisión o no. O sea, eso es lo que hace este método. Y usa el método hay solapamiento del rango que acabo de jugar acá. O sea, todos los métodos hacen la magia de decirme si dos cosas chocan. Ahí fue un chino todo. ¿Sí? Bueno, con este código mágico que me detecta cuando hay una colisión, lo voy a usar para justamente que la paleta detectar si choca con la pelotita y actuar en consecuencia. Así que fíjense, vamos a ver los cambios. Acá tengo todos los elementos de la paleta. Posición X, Y, velocidad, X, Y, y acá de ancho y largo. Fíjense que acá es como que lo estoy llevando a un nivel más. Estoy tratando de definir también el ancho y el largo acá, dentro del mismo lugar. El próximo paso es llevar un objeto como dijo Daniel. Esto. Pues acá tengo todos los datos de la paleta. Después, acá abajo tengo todos los datos de la pelotita. X, Y, velocidad, X, Y, ancho y largo de la pelota. Claro, en realidad es como que en este caso lo estoy extrayendo donde lo tenía para que me quede más ordenado. Pero además es para justamente chequear colisiones. Sí, ya lo pongo, es como que lo extraje para poder chequear la colisión más, en una forma más ordenada. Dibujar lo tenía, sí, estaba medio como hardcoreado feo. Ahora lo saqué como para que quede más ordenado. Sí. Claro, ahí está. Bueno, entonces acá tengo, fíjense que está en paralelo, ¿no? Paleta y pelota. Después, acá ordené un poquito. Lo que hice fue crear algunos métodos cuando en el constructor creo inicializar ventana que me setea estos dos atributos. O sea, el ancho y el largo los pasa entonces acá. Inicializar pelota me setea todas las cosas en la pelota, el ancho, el largo, la posición, la velocidad, o sea, me la deja piquito un poco para que me arranque el juego. Y inicializar pelota así. Claro, exacto. Esto es como para ordenar un poco, ¿no? Llevar cada cosita a su lugar. Y inicializar pelota lo mismo, le digo que va a inicializar en la posición largo menos 20 y le seteo el ancho y el largo. Así que me queda mucho más ordenado, ¿no? Ventana, pelota y paleta. Está todo ahí. Después tengo todo lo mismo, fíjense. Actualizar ambiente, dibujar y esperar. El actualizar ambiente se modifica un poco. Ahora vamos a ver si pasa. Claro, antes teníamos estos dos nada más, mover paleta y mover pelota. Sí, pero me conviene tener separado, porque después cada objeto va a estar separado. Sí. Sí, me conviene tener cada cosa por ahora en su método. Bien, y
acá viene la magia de verificar estado ambiente, que hasta ahora no lo habíamos usado, y ahora lo vamos a empezar a usar. Porque verificar estado ambiente justamente lo que va a hacer ahora es chequear todas las condiciones y cambiar cosas en el ambiente. Entonces fíjense, verificar estado ambiente va a hacer tres cosas. Verificar rebote entre pelota y paleta. Verificar rebote entre pelota contra pared lateral, las paredes laterales, y verificar rebote de la pelota contra la pared superior. O sea, esto va a ser, pues verificar ambiente va a chequear todas estas cosas. O sea, por cada vez que itere el juego, va a estar haciendo esto. Entonces fíjense la magia, ¿no? Verificar rebote entre pelota y paleta, lo que va a hacer. Y esto dice, si hay colisión entre todos estos son los datos de la paleta, ¿no? La posición X y ancho y largo de la paleta, y la posición X y ancho y largo de la pelota, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen que hacen? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Claro, venía la pelota con una velocidad Y, exacto. Exacto. Le va a invertir la velocidad. Exacto. Va para el otro lado, exactamente. Muy bien. Entonces si venía en diagonal de la izquierda arriba hacia abajo, va a invertir la Y y va a salir para la derecha arriba. Exacto. Después tenemos verificar si la pelota colisiona contra la pared lateral. Acá es como bastante sencillo, fíjense. Si la posición de la paleta, de la pelota, es menor a 0, menor o igual a 0, o la posición de la paleta más el ancho es mayor al ancho, o sea, si toca contra la pared izquierda o toca contra la pared derecha, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? La velocidad, ¿no? En la coordenada X. Exactamente. Y lo mismo para la superior. Fíjense, si la posición de la paleta, de la pelota, es menor a 0, el al techo, lo mismo, invierte la velocidad de la pelota. Entonces con estas tres cosas actualizo, estoy mirando todo el tiempo y el juego está verificando, y si detecta alguna de estas cosas va a tomar acciones sobre la velocidad, en este caso de la pelota. Después otros cambios más. Acá ven un poquito más, ¿no? Fíjense que el dibujar tiene dibujar paleta y dibujar pelota. Dibujar paleta, esto lo tienen también en el juego, en el otro ejemplo, pero acá tiene el ancho y el largo ya lo tienen como atributos, cosa que queda más ordenado, ¿no? Y los tipos de dibujar pelota tenemos el ancho y el largo ya como atributos, así que queda mucho más ordenado. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona este juego. Ya casi tiene pinta del juego. Vamos a ver. Ponemos Calculation. Tiene la pelota. La pelota viene. Y la pelota dicen que rebota o no rebota. Ahí está. Rebotó. Ahora vamos a rebotar sobre la derecha. Ahí está. Así que tenemos un juego que tiene vida, podría estar ahora jugando a este juego, ¿o no? Mirá qué bárbaro cómo anda este juego. A ver si el juego de poder, mirá, con el puntito. Así que bueno, podemos poner un poco más de velocidad al juego, más de esperar acá lo ponemos por 10. Esta es buena. A ver, vamos a ver. A ver, me gustó esa, están haciendo un juego atrás.
4 votos entre pelota y paleta, paleta velocidad y la invierto y después además pelota velocidad y más igual más 2, más agresivo. Ahí va. Claro, a ver, me voy a poner un poco más de velocidad. La velocidad inicial de la cambiar. Mi impulsar pelota, le voy a poner velocidad 3. Eso va a ser mucho. A la raqueta, ¿no? Sí. A ver, paleta, la velocidad la tengo. No tengo nada. Acá la tenía en 3, voy a poner en 6. Ahí va. Bueno, vamos a ver cómo se te parece el juego. Bueno, no lo puedo decir. Se queda más rápido, pero la otra. La pongo más rápido. No, sí, pasó tan rápido que no tuve tiempo no puedo más lento, perdón, palita, es un poco más rápido. Es una rápida otra vez, perdón. Condiciones parece que tengo un temita como le modifiqué la velocidad, no sé si sí, pasó de largo, voy a poner como estaba, me parece que tengo un temita bueno, estaba parece que me acaba de matar a la cooldown. A ver si ahora, no sé si cambié el otro y a ver qué funciona. Entonces nosotros decimos que cada vez que toca queremos que aumente la velocidad. Como más suma, ¿no? Me pasó lo mismo cuando estaba más alta velocidad. Ahí está, me reboto. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar la velocidad por default. Voy a dar algún temita igual. No me doy cuenta, pero quiero ver si la velocidad es la que ahí está. Bueno, entonces es ahí el código, estoy haciendo alguna macana. Hacer una cosa. Colisión, necesito la velocidad. Porque estoy sumando el 1, entonces sigue de largo. En realidad, lo que tenía que hacer, se dan cuenta, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, le tengo que, estoy invirtiendo la, entonces me
signo. Ahí está, ahora sí. Un error power, Está, vamos rápido, esa. Claro, porque yo lo que estaba haciendo era cambiándole el signo y sumaba uno, entonces seguía de largo, no rebotaba. Claro, ahora está así. Vamos rápido, Pues voy a aplicar unas funciones exponenciales también, ¿no? Para que vaya. Claro. Sí, ¿no? Claro. Ahí ya se vuelve a... Che, me estoy divirtiendo, la verdad que está... Opa, vengo bien, mirá. Sí. Sí, se podría hacer para que no pase el mal. Ahí va, está medio jugando ya el juego, Ahí está. Claro, bueno, ahí ya perdí. Ahí perdí. Bueno, genial. Yo le puse que primero le sume 1 a la velocidad y después le cambie el signo. O sea, lo que tiene que hacer es sumarle 1 para incrementar la velocidad y cambiar el signo. Lo que estaba haciendo antes era le cambiaba el signo y después le sumaba 1, por lo tanto no tenía efecto de rebote, seguía de largo. Eso es lo que pasaba. Claro, porque va a andar una vez y después no va a andar más. Bueno, bien. Dudas de este está bueno, ¿no? Estuvo más completo. Vieron que no hay ningún cupo esto, o sea, tener distintas cosas que vas actualizando y vas modificando según las teorías que hacen en el ambiente. A ver, sí. Sí. Sí, exacto. Voy a ver si encuentro. O sea, con esto terminamos lo que es la parte teórica de la materia. O sea, con esto ya tienen o sea, con esto tienen elementos suficientes para hacer un juego. O sea, porque tienen condiciones, movimientos de teclado, eventos, pueden dibujar. Lo que vamos a ver en esta clase y la que viene son ejemplos de juego, ¿no? O sea, ya como que ustedes tengan cosas para ver. ¿Cómo se encuentro en el juego de la paleta? Esto ya es como datos adicionales que no son nuevos, pero ahora en la juego paleta. Bueno, antes de que vamos a ver bien en detalle la clase que viene, pero les voy adelantando algo de cómo queda, ¿no? O sea, este juego les voy a adelantar, a ver, arrancar el juego. No se va a escuchar bien el sonido también. Ahí se ve. Ahí va. Y ahí va, ahorita se ve. Ahí tiene. ¿Se escucha también? Sí, pasa que tengo el sonido. A ver.
fíjense que es como decía acá el compañero, o sea, cada objeto yo lo puse ya dentro de su clase. O sea, por ejemplo, tengo el objeto paleta, fíjense, ¿lo ven ahí? Paleta. Le voy a hacer doble clic y fíjense qué chiquito que es. Paleta. Y acá estoy usando herencia. Fíjense que me estoy valiendo de la herencia para ahorrar código, porque me di cuenta que todos los elementos tienen una posición X, una posición Y, una velocidad. Entonces lo que hice fue crear un elemento básico. Entonces hice a todos los elementos heredar de elemento básico. Ahora voy a ir al elemento básico. Y el elemento básico es abstracto, exacto. Y acá lo hice con un nivel más incluso. El elemento básico implementa a elemento. Elemento tiene la capacidad, bueno, lo hice más abstracto todavía, pero fíjense, elemento extiende de dibujable, porque quise poner el concepto de dibujable. O sea, algo dibujable es algo que se puede dibujar. Entonces yo creé acá arriba de todo una interfaz dibujable. Y dije, bueno, todo lo que quiera hacer que se pueda dibujar tiene que implementar esta interfaz. Entonces tenés dibujable, elemento extiende de dibujable. Si yo puedo tener una interfaz que extienda de otra, una interfaz que tiene una de otra. Y acá sí, fíjense, tengo contener la posición X, la Y, el ancho, el largo, la velocidad, el X, la Y, el color. Después tiene un método moverse, un método que me dice si hay colisión con otro elemento, un método que es rebotar en eje X y un método que es rebotar en eje Y. Entonces todos los elementos que yo tengo en mi juego tienen que tener la capacidad de devolver todo esto. O sea, la posición X, la Y, el ancho, el largo, la velocidad, todo. Y después sí, el elemento básico es una clase abstracta que ya tiene las cosas que yo quiero, ¿no? Tiene la posición X, la Y, la velocidad X, la Y, el ancho, el largo, el color. Acá tiene el constructor con todo esto, recibe todo esto. Acá está el método de utilidad, hay colisión, que me detecta si hay colisión de este elemento con otro elemento. Fíjense el moverse no es más que sumarle a la posición X la velocidad, que es una punto que da igual en todos lados. El rebotar en eje X no es más que invertir el signo de la velocidad, por eso puse rebotar en eje X. El rebotar en eje Y no es más que invertir el signo de la velocidad Y. Y acá están todos los getters y setters, de velocidad, o sea, todos estos son getters y setters. Entonces con esto, fíjense la cantidad de código que me ahorro. Si yo tengo dibujable, elemento extiende de dibujable y elemento básico implementa el elemento que tiene todo. Entonces yo en la paleta lo único que defino es cómo se dibuja, que es un rectángulo. O sea, el color es el color que le pasé y para dibujarse es un rectángulo. Esa es la diferencia que tiene la paleta con todo otro objeto del sistema. ¿Cómo les parece que va a ser la pelota, la pelotita? Voy a hacer lo mismo. ¿Qué va a tener de diferencia? La única diferencia entre la paleta. La forma, voy a hacer doble clic. Es todo lo mismo, nada más que cuando se dibuja de monóvalo. Entonces estoy reutilizando un montón de código. O sea, todo este código lo tengo definido en el elemento básico y lo reutilizo en todas las clases de abajo, en pelota, en paleta, ¿qué más? Voy a cerrar acá, ¿no? Pelota, fíjense, es esto nada más, impresionante. Ahí está. Bueno, pelota, paleta y enemigos también tengo. Fíjense que en el juego tengo enemigos. Voy a arrancar el juego de vuelta, ¿no? Los enemigos se usan acá.
hice fue crear una clase enemigo que extiende el elemento básico. No sé. Y es abstracta incluso. Igual lo vamos a ver la clase que no se asuste, ¿no? Hay mucha información para que vean o preguntar. Tengo la clase. ¿Cómo? No entendí. Sí. Claro, eso lo haces cuando construís el elemento. Fíjate que recibís en el constructor la velocidad. Entonces vos podés, cuando lo construís, ponerlo a una velocidad distinta a cada uno. ¿Ves? Acá lo tenés en el constructor. Ahora vamos a ver bastante poquito para terminar la llamada. Pero bueno, fíjate que el enemigo, la única diferencia con el elemento básico es que se destruyen. O sea, la paleta y la pelotita en realidad se destruían. Pero el enemigo para mí sí se destruía. Por eso le agregué un método abstracto de destruirse. Entonces todo enemigo debería poder destruirse. Y después tengo tres, fíjense, enemigo cuadrado, enemigo redondo y enemigo imagen. ¿Cuál les parece que es la diferencia entre los tres tipos de enemigos? La forma. Fíjense, el enemigo redondo se dibuja como un óvalo. Y para destruirse se dibuja un óvalo de color rojo, ¿no? O sea, como que explota, por decir algo. El enemigo cuadrado se dibuja como un cuadrado, un rectángulo, y explota como un cuadrado. Y el enemigo imagen es un poquito más complicado, pero se dibuja como una imagen. Casi, fíjense que dice raw image. Bueno, hay una imagen que la tenemos guardada acá, en recursos, imágenes del ángulo, la tenemos guardada y la usamos. O sea, se dibuja como una imagen. Así que, ¿qué otra cosa más? Entonces, fíjense que cada objeto tiene todos estos atributos que vimos, pero los generalizamos. O sea, para evitar duplicar código, los pusimos en una clase y en una interfaz. Y con eso evitamos duplicar código. Queda poco de llamada, ¿no? 9 minutos. Entonces, si quieren vamos terminando, no quiero mostrar tanto el juego porque se vayan los últimos 12 que quedan desfavoridos. Sí. Sí, voy a mostrar un otro, por ejemplo, sí, otro es este es bastante más complejo. A ver, este es bastante más complejo. No está más fuera, ¿no? Se llama el mundo de compras. A ver si ¿se ve? Sí, ahí. Bueno, tiene bastante más complejos. Pero bueno, fíjense que me siguen. Fíjense que me siguen ahí. Están ahí, me siguiéndome. Bueno. Este lo tiene igual en este mapa. Se dibuja como un archivo de texto. O sea, si se ve en el mapa todo esto que parece bastante complejo, al menos se termina dibujando con un archivo. Esto es complejo, ¿no? O sea, no es muy claramente para todos, pero fíjense, este mapa se dibuja con estos códigos. Por ejemplo, el 2, sí, es como la barrera, ¿no? O las piedras. Entonces yo pongo, fíjense, acá tengo 2. Si pongo un 2 ahí, o sea, voy a arrancar el programa, ¿no? Fíjense que ahí tengo una piedra, ahí. Esta piedra es este 2 de acá. Si yo pongo un 2 acá, me va a aparecer una piedra acá. Para ver, como 2 ahí. ¿La ven? Una piedra ahí. Entonces con esto pueden hacer mapas. Claro, cada uno de estos son
perdón, de ceros acá, claro, tengo 3 ceros, ahí está 3 pasos. Claro, después acá están los sprites, por ejemplo, en texturas. Fíjate que también se trabaja con un archivo, el mismo archivo de texto se pone las texturas, acá se llama tiles esto, cada cuadradito es una textura. Acá tenés el pasto verde y entonces referencias así como tal posición y ancho largo, pero tener tal textura. Y así. Acá están el jugador y acá están los enemigos. Para adelante, para atrás. Entonces se llama así. Va así con las figuras. Busca otro tipo de juego, este Super Frogger, a ver si funciona. Este lo hicieron para el juego que hicieron. A ver, ¿qué hizo? No, ¿qué hizo esto? Este fue el primer año, 2019 que hicieron. Tienen que pasar allá arriba. Aquí para allá. Voy para adelante ahí. Ahí va. Yo soy horrible para jugar. Bueno, perdí. Pero bueno, la idea es agarrar estos zapitos de ahí. Ahí está. Y el plato cromático tengo una snake, a ver. Snake. Así que bueno, después la clase que viene vemos bien el de la paleta, pero vayan a hacerse la idea, que es lo que más o menos que tendrían que hacer. Sí. ¿Cómo lo ven? Se fue. Muy bien, vamos. Trabajar. Ya está. Así que bueno, entonces tratan de terminar con los TPs, pueden preguntarse entre sí para hacer los TPs, o sea, colaboren, así, sí. No, ya está, pobre, ya está. Ya está. Claro, sí, no hay más. ¿Cómo? No, son estos, los TPs. Y el juego es... Claro. Sí, acá también termina. Sí. Así que bueno, en la clase que viene entonces vemos bien entre todos el juego de la paleta para que vean cómo se hacen las pantallas, cómo se hacen las colisiones entre los enemigos y todo eso. Y bueno, un poquito de este si quieren ver todas las formas de cómo está hecho, pero este es muy complejo, ¿no? No les voy a pedir que hagan algo con esto, pero han hecho igual cosas parecidas. Así que bueno, y vemos un poco de glitch si llegamos en clase que viene. Sí. Así que bueno, buen fin de y nos vemos en la otra clase. Hasta luego, chao.